Mi hija avisó, no esperes que vamos a recibirte en Navidad. Vamos a pasar en la casa de los padres de mi marido. Ellos son prioridad para nosotros. Bloqueé todo el acceso de ella a las cuentas bancarias. Al otro día, ella estaba suplicando en mi portón. Cuando escuché la voz de Tatiana al otro lado del teléfono, mi corazón se aceleró con una esperanza tonta. Había pasado casi un mes sin saber de ella. Un mes entero donde cada vez que sonaba el teléfono yo corría pensando que sería mi hija. Pero no, nunca era ella. Y ese día, finalmente, era su voz. Tardé apenas un segundo en darme cuenta de que algo estaba mal. No había calidez. No había ese tono suave que usaba cuando era niña. Solo había prisa y una frialdad que me heló la sangre antes de que pronunciara una sola palabra completa. Mamá, tengo que decirte algo y necesito que lo entiendas de una vez. No esperes que vayamos a tu casa en Navidad. Ya decidimos que vamos a pasar las fiestas en casa de los padres de Ricardo. Ellos son prioridad para nosotros ahora. Espero que lo comprendas. No hubo disculpa. No hubo explicación. Solo esa declaración seca, como quien cancela una cita con el dentista. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. Apreté el teléfono contra mi oreja como si eso pudiera cambiar las palabras que acababa de escuchar. Traté de hablar, pero mi garganta estaba cerrada. Finalmente logré articular algo. Tatiana, pero ya tengo todo preparado. Compré el pavó, las decoraciones, limpié la casa entera. Pensé que vendríamos juntas como siempre. Su suspiro al otro lado fue de fastidio puro. Como si yo fuera una niña molesta insistiendo en algo absurdo. Ay, mamá, no empieces con el drama. Ya no somos niñas. Tengo mi propia familia ahora. Ricardo y yo tenemos otras responsabilidades. Sus padres nos están esperando y ellos sí han sido un apoyo constante para nosotros. No puedes esperar que siempre estemos disponibles para ti. Cada palabra era un golpe. Un apoyo constante. Como si yo no hubiera sido nada. Como si los últimos 34 años de mi vida dedicados a ella fueran invisible. Como si cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada peso que le di sin pensarlo 2 veces, nunca hubiera existido. Tatiana, yo solo quiero pasar la Navidad contigo. No te estoy pidiendo nada más. Pues no va a poder ser, mamá. Ya tomamos la decisión. Tal vez el año que viene. Ahora tengo que colgar. Tengo muchas cosas que hacer. Y colgó. Así de simple. Ni siquiera esperó a que yo dijera algo más. El teléfono quedó mudo en mi mano y yo me quedé ahí parada en medio de mi sala, rodeada de las decoraciones navideñas que había puesto con tanto cuidado. El arbolito que compré pensando en ella. Las luces que colgué imaginando su sonrisa. Todo parecía burlarse de mí en ese momento. Pero algo raro pasó. En lugar de llorar, en lugar de desmoronarme como había hecho tantas veces antes, sentí una claridad extraña. Como si una niebla que había estado cubriendo mis ojos durante años finalmente se disipara. Caminé hacia mi habitación con pasos lentos pero firmes. Abrí el cajón donde guardaba todos los documentos importantes. Papeles del banco. Contratos. Tarjetas. Saqué mi laptop y me senté en la cama. Tatiana tenía acceso a 3 de mis cuentas bancarias. Le había dado esos accesos hace 2 años, cuando me dijo que necesitaba ayuda para administrar unos pagos importantes. Que era más fácil si podía hacer las transferencias directamente. Que así no me molestaría tanto. Yo confié. Yo creí que era para facilitarle la vida a mi hija. En esas cuentas había casi $45,000. Dinero que había ahorrado durante décadas trabajando como costurera. Cada dólar ganado con mis manos, con horas de labor, con mi espalda doblada sobre la máquina de coser. Entré al sistema del banco. Mis manos no temblaban. No sentía duda. Solo una determinación fría que nunca antes había experimentado. Uno por uno, fui removiendo el acceso de Tatiana a cada cuenta. Cambié las contraseñas. Modifiqué las preguntas de seguridad. Revisé cada detalle para asegurarme de que no quedara ninguna puerta abierta. El proceso me tomó casi 40 minutos. Cuando terminé, cerré la laptop y la guardé de nuevo. No le mandé mensaje. No le llamé para explicarle. No hice nada de lo que hubiera hecho la Olga de antes. Esa Olga que siempre pedía perdón por existir.
Esa Olga que justificaba todo. Esa Olga que prefería tragarse el dolor antes que incomodar a su hija. Esa Olga murió en el momento en que Tatiana dijo que los padres de Ricardo eran prioridad. Esa noche casi no dormí. Pero no fue por angustia. Fue porque mi mente estaba trabajando. Recordando. Calculando. Viendo con claridad cosas que había preferido ignorar durante mucho tiempo. Y cuando amaneció, preparé mi café como siempre, me senté junto a la ventana como siempre, pero ya no era la misma mujer. Fueron exactamente 16 horas después de nuestra llamada cuando escuché los golpes en mi portón. Golpes desesperados. Insistentes. Furiosos. Miré por la ventana y ahí estaba ella. Tatiana. Mi hija. Pero no venía con esa frialdad de ayer. Venía con el rostro descompuesto. Con los ojos rojos. Con las manos temblando mientras golpeaba el metal del portón una y otra vez. Mamá. Abre. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, por favor. Me quedé ahí parada, observándola a través del cristal. Y por primera vez en mi vida, no corrí a abrirle la puerta. Sé que muchas de ustedes que me están escuchando han sentido esto alguna vez. Ese momento en que te das cuenta de que has estado viviendo para alguien más y olvidaste vivir para ti. Ese momento en que el amor que diste durante años se convierte en un espejo que te muestra tu propia ausencia. No estoy aquí para juzgar a nadie. No estoy aquí para decir quién tiene razón o quién está equivocado. Solo estoy aquí para contar mi historia. Para que sepan que no están solas si alguna vez se han sentido así. Invisibles en su propia vida. Borradas por las personas que más amaron. Mi nombre es Olga Mercedes y tengo 62 años. Vivo sola en una casa pequeña en las afueras de la ciudad. Una casa que compré con mis propias manos después de años de coser ropa para otras personas. No es una mansión. No tiene lujos. Pero es mía. Cada ladrillo pagado con mi sudor. Cada ventana limpiada con mis propias manos. Cada rincón lleno de recuerdos de una vida que construí desde cero. Me levanto todos los días a las 6 de la mañana. Preparo mi café en la misma cafetera que tengo desde hace 15 años. Me siento junto a la ventana de la cocina y miro cómo amanece. Es un ritual simple, pero es mío. Durante muchos años ese momento era interrumpido por llamadas de Tatiana. Mamá, necesito que me cuides a los niños. Mamá, se me descompuso el carro. Mamá, necesito dinero para el súper. Yo siempre decía que sí. Siempre dejaba mi café frío en la mesa y salía corriendo a resolver lo que ella necesitara. Pero hace meses que esas llamadas dejaron de llegar. Al principio pensé que era porque ella estaba ocupada. Porque tenía su vida. Porque estaba construyendo su familia con Ricardo. Traté de no pensar mucho en eso. Traté de llenar mis días con otras cosas. Retomé la costura. Empecé a hacer arreglos para algunas vecinas. Nada grande. Solo lo suficiente para mantenerme ocupada y sentir que todavía servía para algo. Mis días son predecibles. Después del café, reviso si hay algún trabajo pendiente. Coso durante 3 o 4 horas. Preparo mi almuerzo. Siempre algo simple. Un caldo. Un poco de arroz con pollo. Como sola frente al televisor, aunque casi nunca le presto atención. Después lavo los platos. Riego las plantas del jardín. Leo un rato. Y cuando cae la noche, me siento de nuevo junto a la ventana y espero a que el día termine. Suena triste cuando lo digo así, pero no lo es. O al menos no lo era. Yo encontraba paz en esa rutina. En saber que todo estaba en orden. Que mi casa estaba limpia. Que mis cuentas estaban pagadas. Que no le debía nada a nadie. Pero había un vacío. Un silencio que se hacía más pesado cada día. El silencio de un teléfono que no sonaba. De una puerta que nadie tocaba. De una mesa puesta solo para una persona. Tatiana es mi única hija. La tuve cuando tenía 28 años. Su padre nos dejó cuando ella tenía apenas 3 años. Nunca volvió. Nunca mandó dinero. Nunca preguntó por ella. Así que fui yo sola quien la crió. Yo sola quien trabajó doble turno para pagarle la escuela. Yo sola quien se quedó despierta cuando tenía fiebre. Yo sola quien la llevó a sus clases de danza, aunque eso significara caminar 6 cuadras bajo el sol porque no teníamos dinero para el autobús.
Nunca me quejé. Nunca le eché en cara los sacrificios. Para mí era natural. Era mi hija. Era mi responsabilidad. Era mi amor. Pensé que cuando creciera entendería todo lo que hice por ella. Pensé que algún día me miraría y sabría sin que yo tuviera que decir una palabra. Pero los años pasaron y ese día nunca llegó. Tatiana se casó con Ricardo hace 6 años. Él es un hombre educado. Trabaja en una empresa de tecnología. Gana bien. Viene de una familia acomodada. Desde el principio noté que él tenía cierta distancia conmigo. No era grosero. Nunca me faltó al respeto. Pero tampoco me trataba como familia. Me trataba como se trata a una conocida. Con cortesía pero sin afecto real. Los padres de Ricardo viven en una casa grande en una zona exclusiva de la ciudad. Tienen 2 carros. Viajan cada año. Dan fiestas donde invitan a gente importante. Yo fui una vez a su casa. Tatiana me llevó para una cena de Navidad hace 4 años. Me sentí fuera de lugar todo el tiempo. Mi ropa era demasiado simple. Mis modales demasiado humildes. No sabía de qué hablaban cuando mencionaban sus viajes a Europa o sus inversiones. Solo sonreía y asentía mientras contaba los minutos para irme. Esa noche, cuando Tatiana me llevó de vuelta a casa, le dije que me había sentido incómoda. Ella se rió. Me dijo que exageraba. Que los padres de Ricardo eran encantadores. Que yo solo necesitaba relajarme. No volví a decir nada. Guardé esa incomodidad para mí misma como guardaba tantas otras cosas. Con el tiempo las visitas de Tatiana se hicieron más espaciadas. Antes venía cada semana. Después cada 15 días. Después una vez al mes. Después solo cuando necesitaba algo. Y yo siempre estaba ahí. Siempre disponible. Siempre con la puerta abierta y la mesa puesta. Siempre con dinero guardado por si ella lo necesitaba. Nunca pensé que llegaría el día en que estaría parada frente a mi portón escuchando a mi hija gritar mi nombre mientras yo decidía no abrirle. Nunca pensé que sentiría esta calma fría en lugar del dolor desesperado que había sentido toda mi vida cuando algo la afectaba. Pero ese día llegó. Y yo estaba lista para enfrentarlo. Todo comenzó a cambiar de verdad después de la boda. Al principio fueron detalles tan pequeños que yo misma los justificaba. Tatiana dejó de visitarme los domingos como era nuestra costumbre. Durante años habíamos pasado los domingos juntas. Ella llegaba por la tarde y nos sentábamos a tomar café mientras me contaba de su semana. Yo esperaba esos domingos como una niña espera su cumpleaños. Preparaba galletas. Limpiaba la casa 2 veces. Me arreglaba el cabello. Todo para recibirla. La primera vez que no vino me llamó apenas 10 minutos antes de la hora en que solía llegar. Mamá, lo siento mucho, pero hoy no voy a poder ir. Ricardo y yo tenemos que ir a comer con sus padres. Es el cumpleaños de su mamá y ya sabes cómo son estas cosas. No puedo faltar. Te prometo que la próxima semana voy sin falta. Está bien, hija, le dije. No te preocupes. Saluda a la señora de mi parte. Colgué el teléfono y me quedé mirando las galletas que había horneado esa mañana. Las guardé en un recipiente y las comí sola durante los siguientes 3 días. La semana siguiente tampoco vino. Ni la siguiente. Ni la siguiente. Siempre había una razón. Siempre había algo más importante. Una cena con los suegros. Una reunión de trabajo de Ricardo. Un evento al que tenían que asistir. Compromisos que no podían cancelar. Yo entendía. O al menos eso me decía a mí misma. Tatiana estaba construyendo su vida. Tenía responsabilidades nuevas. No podía esperar que todo siguiera igual. Pero cada domingo que pasaba sola se sentía más pesado. Empecé a dejar de hornear galletas. Dejé de arreglarme el cabello. Dejé de limpiar la casa 2 veces. ¿Para qué? Si nadie iba a venir. Las llamadas telefónicas también cambiaron. Antes Tatiana me llamaba solo para platicar. Para contarme alguna tontería que le había pasado en el trabajo. Para preguntarme cómo preparar alguna receta que le gustaba. Llamadas sin propósito específico más que escuchar mi voz. Esas llamadas desaparecieron. Ahora solo me llamaba cuando necesitaba algo concreto. Mamá, necesito que me transfieras $500.
Se nos descompuso la lavadora y necesitamos comprar una nueva urgente. Mamá, tenemos que pagar el seguro del carro y andamos un poco ajustados este mes. ¿Me podrías prestar $1000? Te los devuelvo el mes que viene sin falta. Mamá, vamos a remodelar la cocina. Necesitamos $3000 para el anticipo del contratista. Es una inversión para la casa, ya sabes. Después la casa va a valer más. Yo siempre decía que sí. Transfería el dinero el mismo día. A veces en menos de una hora. No preguntaba cuándo me lo devolverían. No pedía explicaciones detalladas. Confiaba en mi hija. Confiaba en que si me pedía dinero era porque realmente lo necesitaba. Y además, ¿qué más podía hacer con mis ahorros? ¿Para quién los estaba guardando si no era para ella? Pero después de cada transferencia pasaba lo mismo. Tatiana desaparecía por semanas. No contestaba mis llamadas o lo hacía con respuestas cortantes. Estoy ocupada, mamá. Te llamo luego. Y ese luego nunca llegaba. Hasta que necesitaba algo más. Entonces el teléfono sonaba de nuevo y su voz se volvía dulce. Cariñosa. Como cuando era pequeña. Hola, mami linda. ¿Cómo has estado? Te he extrañado mucho. Perdón por no llamarte antes, pero hemos estado con tanto trabajo. Ya sabes cómo es esto. Y yo me derretía. Me olvidaba de las semanas de silencio. Me olvidaba de los domingos sola. Me olvidaba del dolor de esperar mensajes que no llegaban. Porque mi hija me estaba hablando. Mi hija me extrañaba. O eso quería creer. Empecé a notar un patrón, pero me negaba a aceptarlo. Cada vez que le transfería dinero, Tatiana se distanciaba. Y cada vez que me distanciaba, yo sentía la necesidad de hacer algo para recuperar su atención. Le mandaba mensajes preguntando cómo estaba. Le enviaba fotos de comida que preparaba por si quería venir a comer. Le recordaba que mi casa siempre estaba abierta para ella. Sus respuestas eran cada vez más frías. Gracias, mamá. Qué lindo, mamá. Después voy, mamá. Pero nunca iba. Nunca venía. Y yo seguía esperando junto a la ventana como una tonta. Hubo una ocasión en que llevaba 2 meses sin verla. 2 meses enteros. Le había transferido $5000 para no sé qué urgencia del carro de Ricardo. Después de eso, silencio absoluto. No contestaba llamadas. Los mensajes quedaban en visto, pero sin respuesta. Yo no sabía si estaba enojada conmigo. Si había hecho algo malo. Si le había dicho algo que la ofendiera sin darme cuenta. Una tarde no aguanté más. Tomé el autobús hasta su casa. Un viaje de casi 1 hora. Llegué con un tupper lleno de su comida favorita. Toqué el timbre 3 veces antes de que abriera. Cuando vi su cara supe que había cometido un error. No estaba contenta de verme. Estaba molesta. Mamá, ¿qué haces aquí? Me hubieras avisado. Quería verte, hija. Hace mucho que no sé de ti. Te traje comida. Me dejó pasar pero con desgano. La casa estaba impecable. Muebles nuevos. Una televisión enorme en la sala. Todo decorado con buen gusto. Me senté en el sofá sintiéndome fuera de lugar en la casa de mi propia hija. Ella se quedó de pie. No me ofreció nada de tomar. No se sentó a platicar conmigo. Mamá, en serio necesitabas avisarme. Tengo 1000 cosas que hacer hoy. Ricardo va a llegar en 1 hora y tengo que preparar todo para una cena importante. Solo vine a verte un rato, Tatiana. No te voy a quitar mucho tiempo. Es que no es buen momento, mamá. Ya te dije. Me quedé 20 minutos. 20 minutos incómodos donde ella revisaba su teléfono cada 30 segundos. Donde sus respuestas eran de una sola palabra. Donde quedó claro que yo estorbaba. Cuando me levanté para irme, ella casi suspiró de alivio. Me acompañó hasta la puerta con prisa. Luego hablamos, mamá. Gracias por la comida. Y cerró la puerta antes de que yo llegara al portón. Lloré todo el camino de regreso en el autobús. Lloré en silencio con la cara contra la ventana para que nadie me viera. Y cuando llegué a casa, me juré que no volvería a presentarme sin avisar. Me juré que esperaría a que ella me buscara. Pero en el fondo sabía la verdad. Sabía que si yo no la buscaba, ella nunca lo haría.
Los pedidos de dinero se volvieron más frecuentes y las cantidades más grandes. Ya no eran $500 para una lavadora o 1,000 para un seguro. Ahora eran 5,000, 8,000, $10,000 de una sola vez. Y las razones siempre sonaban urgentes. Siempre sonaban importantes. Siempre sonaban como si no tuvieran otra opción más que pedirme a mí. Mamá, necesitamos cambiar el carro. El que tenemos ya está muy viejo y Ricardo necesita algo más confiable para ir al trabajo. Nos aprueban el crédito, pero necesitamos $8,000 para el enganche. Sin eso no podemos hacer nada. Por favor, mamá, es importante. Yo miré mis cuentas. $8,000 era casi una cuarta parte de todo lo que tenía ahorrado. Dinero que había tardado años en juntar. Cada dólar representaba horas de trabajo. Vestidos cosidos. Dobladillos arreglados. Noches sin dormir para terminar encargos urgentes. Pero era mi hija. Y ella me necesitaba. Está bien, Tatiana. Te transfiero mañana mismo. Su alegría fue inmediata. Gracias, mamá. Eres la mejor. No sabes cuánto significa esto para nosotros. En serio. Te queremos mucho. Esas palabras me llenaron el corazón por un momento. Me hicieron sentir que sí importaba. Que sí era necesaria. Que todavía tenía un lugar en su vida. Transferí el dinero al día siguiente como prometí. Y esperé. Esperé que viniera a visitarme. Esperé que me llamara para contarme del carro nuevo. Esperé que al menos me mandara una foto. Pasaron 3 semanas y nada. Le escribí un mensaje. Hija, ya compraron el carro. Me gustaría verlo. Su respuesta llegó 2 días después. Sí, mamá, ya lo compramos. Está muy bonito. Después te mando fotos. Las fotos nunca llegaron. La visita nunca sucedió. Y yo me quedé con un vacío en el estómago que no podía llenar con nada. 2 meses después fue la remodelación de la casa. Mamá, encontramos un contratista buenísimo que nos va a cambiar toda la cocina y el baño. Va a quedar hermoso. Pero necesitamos $12,000 para empezar la obra. Es una inversión, mamá. La casa va a valer el doble después de esto. $12,000. Sentí que el aire se me iba de los pulmones cuando escuché la cantidad. Eso era más de lo que ganaba en un año entero cosiendo. Era dinero que había guardado para emergencias. Para mi vejez. Para el día en que ya no pudiera trabajar más. Tatiana, es mucho dinero, hija. No sé si pueda. Hubo un silencio al otro lado del teléfono. Un silencio pesado. Y cuando habló de nuevo, su voz había cambiado. Ya no era dulce. Era cortante. Sabía que ibas a decir eso, mamá. Siempre es lo mismo. Cuando te necesito de verdad, nunca estás ahí. Los papás de Ricardo nos ofrecieron prestar el dinero, pero yo quise pedirte a ti primero porque pensé que te gustaría ayudarnos. Pero ya veo que me equivoqué. No, hija. Sí quiero ayudarte. Es solo que es mucho dinero y yo tengo que cuidar mis ahorros también. Ya no estoy joven para trabajar como antes. Ay, mamá, siempre tan negativa. Siempre pensando en lo peor. Nosotros te vamos a devolver ese dinero. No es un regalo. Es un préstamo. Pero si no confías en nosotros, entonces mejor olvídalo. Le voy a pedir a los papás de Ricardo. La sola idea de que ella pensara que yo no confiaba en ella me destrozó. La sola posibilidad de que fuera a pedirle a los suegros porque su propia madre le había fallado me hizo sentir la peor madre del mundo. No, Tatiana, sí confío en ti. Te voy a transferir el dinero. Dame unos días para arreglar las cuentas. Su tono cambió inmediatamente. Sabía que podía contar contigo, mami. Eres la mejor. Te prometo que te lo vamos a devolver todo. Con intereses si quieres. No necesito intereses, hija. Solo necesito que estés bien. Transferí los $12,000 una semana después. Tuve que cerrar una de mis cuentas de ahorro para poder hacerlo. Una cuenta que había abierto hacía 20 años con la idea de dejarle algo a Tatiana cuando yo muriera. Ahora se la estaba dando en vida. Para una cocina que nunca iba a ver. Para una casa a la que ya no me invitaban. La remodelación tomó 3 meses. Durante esos 3 meses Tatiana no me llamó ni una sola vez. Yo le escribía cada semana preguntando cómo iba la obra.
Sus respuestas eran escuetas. Bien. Avanzando. Ya casi. Cuando le pregunté si podía ir a ver cómo había quedado, me dijo que todavía estaba muy desordenado. Que mejor esperara a que todo estuviera terminado. Esperé. Esperé 4 meses. 5 meses. 6 meses. Nunca me invitó. Nunca me mostró fotos. Nunca me agradeció realmente. El dinero simplemente desapareció en su vida como si nunca hubiera existido. Como si no representara años de mi trabajo. Como si no significara nada. Y luego vino el día de mi cumpleaños. Cumplía 62 años. No esperaba una fiesta. No esperaba regalos caros. Solo esperaba que mi hija me llamara. Que viniera a visitarme aunque fuera por 1 hora. Que me dijera feliz cumpleaños mirándome a los ojos. Preparé un pastel pequeño. Uno de esos que venden en el supermercado porque no tenía ánimo de hornear. Puse 2 platos en la mesa. 2 vasos. 2 servilletas. Uno para mí y uno para Tatiana por si decidía venir. Me arreglé el cabello. Me puse mi vestido menos viejo. Y esperé. El teléfono sonó a las 11 de la mañana. Era ella. Sentí que el corazón se me aceleraba. Contesté antes del segundo timbre. Feliz cumpleaños, mamá. Perdón por llamarte tarde, pero anoche tuvimos una cena con los papás de Ricardo y llegamos tardísimo. Estoy destruida. Gracias, hija. Vas a venir más tarde. Otro silencio. Ese silencio que ya conocía tan bien. Ese silencio que siempre precedía una excusa. Ay, mamá, hoy no voy a poder. Tenemos compromisos todo el día. Pero te prometo que la próxima semana voy y celebramos juntas. Te llevo a comer a algún lugar bonito. Está bien, Tatiana. No te preocupes. Gracias por entender, mami. Eres la mejor. Te quiero mucho. Colgó. Yo me quedé ahí sentada mirando la mesa puesta para 2. Mirando el pastel con las velas que nunca encendí. Mirando mi reflejo en el vidrio de la ventana. Una mujer de 62 años esperando a una hija que nunca iba a llegar. Corté una rebanada de pastel y me la comí sola. Sabía a cartón. Sabía a tristeza. Sabía a todas las mentiras que me había dicho a mí misma durante años. La próxima semana nunca llegó. La comida en un lugar bonito nunca sucedió. Y yo dejé de esperar. Empecé a guardar un registro mental de todo el dinero que le había dado. No porque quisiera cobrárselo. No porque pensara en reclamárselo. Solo porque necesitaba entender. Necesitaba ver si era real o si estaba exagerando. Sumé en mi cabeza durante días hasta que finalmente lo escribí en un papel. 8,000 para el carro. 12,000 para la remodelación. 5,000 para no sé qué problema con el seguro médico. 3,000 para un curso que Ricardo necesitaba tomar. 2,000 para el aniversario de bodas. 1,500 para reparar no sé qué cosa de la casa. Y así seguía la lista. Pequeñas y grandes cantidades que sumadas daban más de $40,000. $40,000 en menos de 4 años. $40,000 que representaban toda mi vida de trabajo. ¿Y qué había recibido a cambio? Llamadas cada vez más espaciadas. Visitas que nunca se concretaban. Promesas rotas. Y la sensación constante de que estorbaba en la vida de mi propia hija. Las fechas especiales se convirtieron en recordatorios dolorosos de mi propia invisibilidad. Cada festividad era una nueva oportunidad para confirmar que ya no era prioridad en la vida de Tatiana. El Día de las Madres llegó 3 meses después de mi cumpleaños. Yo no esperaba mucho. Solo quería pasar el día con ella. Tal vez almorzar juntas. Tal vez caminar por el parque como hacíamos cuando era niña. Tal vez simplemente sentarnos a platicar sin prisa. Le escribí un mensaje una semana antes. Hija, ¿te gustaría que pasáramos el Día de las Madres juntas? ¿Puedo cocinar tu comida favorita? Su respuesta llegó 3 horas después. Claro, mamá, suena bien. Te confirmo en estos días. Esperé la confirmación. Pasaron 2 días. 3 días. 4 días. El viernes antes del Día de las Madres le volví a escribir. Hija, entonces quedamos para el domingo. ¿A qué hora te parece bien? La respuesta no llegó hasta el sábado por la noche. Ay, mamá, perdón.
Se me olvidó decirte que los papás de Ricardo organizaron una comida familiar y tenemos que ir. Ya comprometimos. Pero te veo en la semana sin falta. Me quedé mirando el mensaje durante largos minutos. Leí cada palabra varias veces como si eso fuera a cambiar su significado. Los papás de Ricardo organizaron una comida. Tenemos que ir. Ya comprometimos. Cada frase era una puñalada. Porque lo que realmente estaba diciendo era que ellos sí importaban. Que ellos sí merecían su tiempo. Que ellos sí eran familia de verdad. Respondí con un simple: está bien, hija. Que la pasen bonito. No dije nada más. No le reclamé. No le hice sentir culpable. Solo tragué mi dolor como había hecho siempre y esperé que el domingo pasara rápido. Ese día de las madres me desperté temprano como siempre. Preparé mi café. Me senté junto a la ventana. Y por primera vez en años, lloré en la mañana. Lloré sin parar durante casi una hora. Lloré por todos los años que dediqué a ser la mejor madre que pude. Lloré por todas las veces que antepuse sus necesidades a las mías. Lloré por la niña que solía abrazarme y decirme que era su mamá favorita en todo el mundo. Lloré por la mujer en la que se había convertido y que ya no me veía. Mi vecina Francisca tocó mi puerta esa tarde. Ella también estaba sola. Sus hijos vivían en otro país y casi nunca la visitaban. Trajo un pay de manzana que había horneado y nos sentamos juntas en mi sala a comer y a llorar. No hablamos mucho. No hacía falta. Ella entendía. Yo entendía. Éramos dos madres invisibles en el día que se supone debía celebrarnos. Tatiana me llamó al día siguiente. Hola mami. ¿Cómo la pasaste ayer? Perdón por no poder ir, pero ya sabes cómo son estas cosas. La familia de Ricardo es muy insistente. La pasé bien, hija. Mentí. Francisca vino a visitarme. Qué bueno, mamá. Me da gusto que tuvieras compañía. Oye, te voy a tener que colgar porque estoy entrando a una reunión. Hablamos luego. Y colgó antes de que pudiera decir algo más. Ni siquiera me había felicitado. Ni siquiera me había dicho que pensaba en mí. Solo llamó para limpiar su conciencia. Para poder decirse a sí misma que sí había hablado con su mamá el día después del Día de las Madres. El siguiente golpe fue el aniversario de la muerte de mi madre. Tatiana adoraba a su abuela. Pasó mucho tiempo con ella antes de que muriera. Mi madre había sido un pilar fundamental en nuestra vida cuando Tatiana era pequeña. Ella nos ayudó. Nos sostuvo. Nos dio un lugar donde vivir cuando no teníamos nada. Y cuando murió, le prometí a Tatiana que siempre la recordaríamos juntas. Durante años fuimos al cementerio cada aniversario. Llevábamos flores. Limpiábamos su tumba. Nos quedábamos ahí platicando de ella. Era nuestro ritual. Nuestra forma de mantenerla viva en nuestros corazones. Pero ese año, cuando le recordé a Tatiana la fecha, su respuesta fue devastadora. Ay mamá, este año no voy a poder ir. Tengo muchísimo trabajo y además Ricardo y yo tenemos un viaje planeado ese fin de semana. Ya compramos los boletos y todo. Pero tú ve por las dos. Llévale flores de mi parte. Tatiana, es el aniversario de tu abuela. Siempre hemos ido juntas. Lo sé mamá, pero las cosas cambian. Ya no puedo estar disponible para todo. Tú deberías entender eso. Entender. Esa palabra me perseguía. Siempre tenía que entender. Entender que estaba ocupada. Entender que tenía otras prioridades. Entender que ya no era importante. Pero nadie me pedía que entendiera mi propio dolor. Nadie me pedía que entendiera que yo también necesitaba a mi hija. Fui sola al cementerio ese día. Llevé flores blancas para mi madre. Limpié su tumba como siempre. Y mientras estaba ahí arrodillada frente a la lápida, hablé con ella. Le conté todo. Le dije que no sabía que estaba haciendo mal. Le pregunté si había sido mala madre. Si había malcriado a Tatiana. Si había cometido errores tan graves que ahora estaba pagando las consecuencias. No hubo respuesta, por supuesto. Solo el silencio del cementerio y el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero en ese silencio encontré algo. Una claridad pequeña. Un susurro de mi propia voz que había estado callando durante años. Una voz que me decía que yo no había hecho nada malo. Que había sido la mejor madre que pude ser.
que el problema no era mío. Regresé a casa ese día con un peso diferente en el pecho. No más ligero, solo diferente. Como si algo se estuviera acomodando dentro de mí. Como si estuviera empezando a despertar de un sueño largo y confuso. Las semanas siguientes fueron más de lo mismo. Tatiana llamaba solo cuando necesitaba algo. Dinero para esto. Dinero para aquello. Y yo seguía dando. Seguía transfiriendo. Seguía vaciando mis cuentas porque no sabía hacer otra cosa. Porque dar era la única forma que conocía de mantener el vínculo con mi hija. Mamá, necesitamos $5,000 para arreglar el techo. Se está filtrando agua y el contratista dice que es urgente. Mamá, Ricardo necesita comprarse ropa nueva para unas presentaciones importantes en su trabajo. Son $3,000, pero es una inversión en su carrera. Mamá, tenemos que pagar unos impuestos atrasados. Son $4,000 y si no pagamos nos van a multar. Cada pedido venía con la misma promesa. Te lo devolvemos pronto, mamá. En cuanto nos llegue el bono de Ricardo. En cuanto cobre mi aguinaldo. En cuanto se arreglen las cosas. Pero las cosas nunca se arreglaban. Los bonos nunca llegaban. Y el dinero nunca regresaba. Empecé a sentirme cansada. No físicamente. Emocionalmente. Como si estuviera cargando algo muy pesado durante mucho tiempo y mis brazos finalmente cedieran. Dejé de cocinar tanto. Dejé de arreglar la casa. Dejé de esperar junto a la ventana. Mis días se volvieron más grises. Más vacíos. Más silenciosos. Francisca me visitaba cada vez más seguido. Ella notaba el cambio en mí aunque yo no dijera nada. Un día me trajo café y se sentó frente a mí con una expresión seria. Olga, tienes que hablar con Tatiana. Tienes que decirle cómo te sientes. Esto no está bien. No quiero pelear con ella, Francisca. Es mi única hija. Es lo único que tengo. Pero tú también mereces respeto. Mereces que te valoren. Mereces más que migajas de atención. Sus palabras se quedaron conmigo. Migajas de atención. Eso era exactamente lo que estaba recibiendo. Migajas. Restos. Lo que sobraba después de que todos los demás hubieran comido. Y yo las aceptaba agradecida porque era lo único que me daban. Entonces llegó noviembre. Y con noviembre llegó la conversación sobre la Navidad. La conversación que lo cambiaría todo. La conversación que finalmente me haría abrir los ojos por completo y ver la verdad que había estado evitando durante años. Noviembre llegó con un frío inusual ese año. Las mañanas eran grises y las tardes caían temprano envueltas en una penumbra que parecía reflejar exactamente cómo me sentía por dentro. Pero a pesar de todo, yo seguía guardando esperanza. Esperanza de que la Navidad fuera diferente. De que esa fecha tan especial nos uniera de nuevo como familia. De que Tatiana recordara todas las Navidades que habíamos pasado juntas cuando era niña. Comencé los preparativos temprano. A principios de noviembre ya estaba planeando el menú. Pavo relleno como a ella le gustaba. Puré de papa con ese toque especial que solo yo sabía hacer. El ponche de frutas que preparaba mi madre y que yo había aprendido a hacer exactamente igual. Pan dulce casero. Ensalada de manzana. Todo tenía que ser perfecto. Todo tenía que ser como antes. Fui al mercado y compré las decoraciones. Guirnaldas doradas. Esferas rojas y verdes. Lucecitas blancas que hacían que toda la casa brillara en la noche. Gasté más de $300 en decoraciones. Dinero que normalmente hubiera guardado, pero que en ese momento me pareció una inversión necesaria. Porque si la casa se veía hermosa, si todo estaba perfecto, tal vez Tatiana querría quedarse más tiempo. Tal vez recordaría por qué la Navidad en casa de su madre era especial. Pasé una semana entera decorando. Cada rincón de la casa tenía algún detalle navideño. El arbolito lo puse en la sala junto a la ventana para que se viera desde afuera. Lo decoré con las mismas esferas que habíamos usado durante años. Esferas que Tatiana había ayudado a colgar cuando tenía 10 años. Cuando todavía me abrazaba sin que yo se lo pidiera. Cuando todavía me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Cada vez que colgaba una esfera recordaba algo. Sus manos pequeñas alcanzándome las decoraciones. Su risa cuando intentaba poner la estrella en la punta del árbol y no alcanzaba.
La forma en que corría a encender las luces cada noche antes de dormir solo para verlas brillar un momento. Esos recuerdos eran lo único que me quedaba de la hija que había conocido. De la niña que me amaba sin condiciones. Le mandé fotos de la casa decorada. Mira, hija, ya está todo listo para la Navidad. Quedó muy bonita la casa, ¿verdad? Su respuesta fue breve. Sí, mamá, se ve bien. Nada más. Ni un comentario sobre las decoraciones. Ni una pregunta sobre el menú. Ni una palabra sobre nuestros planes para ese día. Decidí no presionarla. Ya vendría el momento de hablar sobre la cena de Navidad. Todavía faltaban semanas. Todavía había tiempo para que ella me dijera que sí vendría. Que pasaríamos la Nochebuena juntas como siempre. Que todo volvería a ser como antes, aunque fuera por una noche. Pero pasaron los días y Tatiana no mencionaba nada sobre la Navidad. Yo tampoco preguntaba directamente porque tenía miedo de la respuesta. Porque en el fondo ya sabía. Ya presentía lo que vendría. Pero mientras no lo dijera en voz alta, mientras no lo confirmara, yo podía seguir viviendo en mi pequeña fantasía donde mi hija todavía me quería. A mediados de noviembre le mandé un mensaje más directo. Hija, ¿ya compraste el pavo? Voy a empezar a hacer las compras para la cena de Navidad. La respuesta tardó 2 días en llegar. Todavía no, mamá. Hablamos de eso más adelante. Más adelante. Esas palabras me dejaron intranquila. Porque más adelante significaba incertidumbre. Significaba que tal vez no vendría. Significaba que yo estaba preparando toda esta celebración para nadie. Francisca vino a visitarme una tarde y me encontró llorando en la cocina rodeada de recetarios. Estaba revisando cada platillo que quería preparar. Haciendo listas. Calculando cantidades. Tratando de que todo fuera perfecto. Olga, ya le preguntaste a Tatiana si va a venir. No quiero presionarla, Francisca. Ella está ocupada. Ya me va a confirmar. Francisca me miró con esa expresión de lástima que tanto odiaba. Esa expresión que me hacía sentir patética. Que me hacía ver lo que yo no quería ver. Tienes que preguntarle directamente. No puedes seguir viviendo en la incertidumbre. No es justo para ti. Tenía razón. Lo sabía. Pero preguntarle directamente significaba arriesgarme a escuchar un no y yo no estaba lista para eso. Todavía no. Llegó diciembre y con él llegó mi ansiedad. Cada día que pasaba sin que Tatiana confirmara su asistencia era un día más de tormento. La veía publicar fotos en redes sociales. Fotos con Ricardo. Fotos en casa de los suegros. Fotos en restaurantes caros. Fotos sonriendo. Fotos siendo feliz. Y en ninguna de esas fotos aparecía yo. Ni siquiera una mención. Ni siquiera un recuerdo compartido. Finalmente, una semana antes de Navidad, reuní el valor para llamarla. Mi mano temblaba mientras marcaba su número. El teléfono sonó 5 veces antes de que contestara. Su voz sonaba distraída. Hola, mamá. ¿Qué pasa? Estoy medio ocupada. Hija, necesito preguntarte algo. ¿Vas a venir a la cena de Navidad? Ya tengo todo casi listo, pero necesito saber para terminar de organizar. Hubo un silencio largo. Tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Pero no. Ella seguía ahí. Podía escuchar su respiración. Podía sentir cómo buscaba las palabras. Cómo preparaba la respuesta que sabía que me destrozaría. Mamá, de eso te quería hablar precisamente. Este año no vamos a poder ir a tu casa. Ya decidimos que vamos a pasar la Navidad con los papás de Ricardo. Sentí que el mundo se detenía. Que el aire se quedaba atrapado en mis pulmones. Que todo lo que había construido en mi cabeza se derrumbaba en un segundo. Pero Tatiana, yo ya tengo todo preparado. Ya decoré la casa. Ya compré todo. Siempre pasamos la Navidad juntas. Lo sé, mamá, pero las cosas cambian. Ricardo y yo tenemos que empezar a crear nuestras propias tradiciones. Y sus papás nos invitaron primero. Ellos ya organizaron todo. Ya comprometimos. Sus papás nos invitaron primero. Como si fuera una competencia. Como si el amor de una madre se midiera por quien invitaba primero. Como si todos estos años no significaran nada. Tatiana, por favor. Es Navidad.
No me hagas esto. Ay, mamá, no empieces con el drama. Ya no somos niñas. Tengo mi propia familia ahora. Ricardo y yo tenemos otras responsabilidades. Los papás de Ricardo han sido un apoyo constante para nosotros. Ellos sí nos han ayudado sin esperar nada a cambio. Esas palabras fueron como un cuchillo directo al corazón. Sin esperar nada a cambio. Porque claro, los $40,000 que les había dado durante años eran nada. Porque todas las veces que dejé de lado mis necesidades para atender las suyas no contaban. Porque yo era invisible. Porque yo no importaba. Tatiana, yo nunca te he pedido nada a cambio. Todo lo que he hecho ha sido por amor. Pues ese es el problema, mamá. Que tú das y das esperando que yo esté eternamente agradecida. Esperando que mi vida gire alrededor de ti. Pero así no funciona. Yo tengo mi vida. Tengo mis prioridades. Sus prioridades. Esa palabra me quemó. Porque lo que estaba diciendo era que yo no era prioridad. Que nunca lo sería. Que había alguien más importante. Que había una familia mejor. Que yo era solo un segundo plato. Un plan B. Alguien a quien recurrir cuando los demás no estaban disponibles. Tatiana, solo te estoy pidiendo una noche. Una sola noche de Navidad. Y yo te estoy diciendo que no puedo, mamá. No esperes que vamos a recibirte en Navidad. Vamos a pasar en la casa de los padres de Ricardo. Ellos son prioridad para nosotros. Punto. Ya tomamos la decisión y no va a cambiar. Necesitas aceptarlo y dejar de hacerme sentir culpable. Cada palabra cayó sobre mí como piedras. Pesadas. Dolorosas. Definitivas. No era solo que no vendría. Era la forma en que lo dijo. El tono. La frialdad. La falta absoluta de consideración hacia mis sentimientos. Está bien, Tatiana. Que la pasen bien. Gracias por entender, mamá. Sabía que lo tomarías bien. Mira, tengo que colgar. Tengo 1000 cosas que hacer. Hablamos luego. Y colgó. Así de simple. Como si acabara de cancelar una cita al salón de belleza. Como si no acabara de destrozar a su madre. Como si no acabara de confirmar lo que yo había temido durante meses. Que ya no era parte de su vida. Que ya no importaba. Que era completamente prescindible. Me quedé sentada en el sofá con el teléfono en la mano durante no sé cuánto tiempo. Mirando las decoraciones navideñas que ahora parecían burlarse de mí. Mirando el arbolito con sus luces brillantes. Mirando la mesa que había imaginado llena de comida y risas. Todo vacío. Todo inútil. Todo para nada. Pero entonces pasó algo extraño. En lugar del llanto desesperado que esperaba, sentí algo diferente. Una calma fría. Una lucidez cristalina. Como si todas las piezas de un rompecabezas finalmente encajaran. Como si finalmente pudiera ver con claridad total lo que había estado negando durante años. Me levanté del sofá. Caminé a mi habitación con pasos firmes. Abrí el cajón donde guardaba mis documentos bancarios. Y por primera vez en años, no sentí duda. No sentí culpa. No sentí miedo. Solo sentí una determinación absoluta de hacer lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Protegerme. Proteger lo poco que me quedaba. Proteger mi dignidad. Saqué todos los papeles del banco del cajón y los extendí sobre mi cama. Estados de cuenta. Tarjetas de débito. Contratos de acceso compartido. Todo estaba ahí documentado. Años de movimientos. Transferencias que salían de mis cuentas hacia la de Tatiana. Miles y miles de dólares que habían fluido en una sola dirección. Siempre hacia ella. Nunca de regreso. Encendí mi laptop con manos que ya no temblaban. Mi mente estaba extrañamente clara. No había confusión. No había la neblina emocional que normalmente nublaba mis decisiones cuando se trataba de mi hija. Por primera vez en años podía pensar con absoluta claridad. Y lo que veía no me gustaba, pero lo entendía perfectamente. Entré al portal del banco. Mis dedos se movían sobre el teclado con precisión. Primero revisé cada cuenta. La cuenta de ahorros principal donde guardaba el dinero de mi trabajo de costura. La cuenta secundaria donde depositaba lo que me sobraba cada mes. La cuenta de inversión que había abierto hace 10 años pensando en mi retiro.
Tatiana tenía acceso a las tres. Podía hacer transferencias. Podía consultar saldos. Podía ver cada movimiento que yo hacía. Le había dado ese acceso cuando me dijo que quería ayudarme a organizar mis finanzas. Que ella entendía mejor de tecnología. Que sería más fácil si podía ver las cuentas directamente. Yo había confiado. Como siempre confiaba. Como siempre creía todo lo que me decía. Ahora podía ver los movimientos de los últimos meses con otros ojos. Transferencias que yo no recordaba autorizar. Pequeñas cantidades. $200 aquí. 300 allá. Nunca tan grandes como para que yo me diera cuenta de inmediato. Pero sumadas eran miles de dólares más que simplemente habían desaparecido de mis cuentas. Sentí algo frío recorrer mi espalda. No era solo que me había estado pidiendo dinero. Era que lo había estado tomando sin pedírmelo. Sin siquiera molestarse en inventar una excusa. Simplemente tomándolo porque podía. Porque yo le había dado el acceso. Porque confiaba en ella. Abrí la configuración de la primera cuenta. Encontré la sección de usuarios autorizados. Ahí estaba su nombre. Tatiana Mercedes. Con permisos completos. Moví el cursor sobre la opción de eliminar acceso. Me detuve por un segundo. Solo un segundo. Porque parte de mí todavía quería creer que había una explicación. Que tal vez me equivocaba. Que tal vez esas transferencias sí las había autorizado y simplemente no las recordaba. Pero entonces recordé sus palabras de hace unas horas. Ellos son prioridad para nosotros. No esperes que vamos a recibirte en Navidad. Y la duda desapareció. Hice clic. Confirmar eliminación de acceso. Un mensaje apareció en pantalla. El usuario Tatiana Mercedes ya no tiene acceso a esta cuenta. Hice lo mismo con la segunda cuenta. Y con la tercera. Uno por uno fui cerrando todas las puertas que le había abierto. Cambié las contraseñas. Puse nuevas preguntas de seguridad. Modifiqué los correos de notificación. Revisé cada configuración 2 veces para asegurarme de que no quedara ningún resquicio. Ninguna forma de que pudiera entrar de nuevo. El proceso completo me tomó casi 1 hora. Cuando terminé, guardé todos los papeles de nuevo en el cajón. Cerré la laptop. Y me senté en el borde de mi cama sintiendo algo que no había sentido en años. Control. Tenía control sobre algo. Sobre mi dinero. Sobre mis decisiones. Sobre mi vida. No le mandé ningún mensaje a Tatiana. No le llamé para explicarle. No hice nada de lo que hubiera hecho antes. Antes le habría pedido perdón. Le habría explicado mis razones. Le habría dado oportunidad de convencerme de que no lo hiciera. Pero esa Olga ya no existía. Esa Olga que pedía permiso para protegerse había muerto en el momento en que su hija le dijo que no era prioridad. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. No hubo pesadillas. No hubo vueltas en la cama preguntándome si había hecho lo correcto. Solo un sueño profundo y reparador. Como si mi cuerpo finalmente pudiera descansar después de años de estar en alerta constante. Desperté al día siguiente con una claridad mental que me sorprendió. Preparé mi café y me senté junto a la ventana como siempre. Pero todo se sentía diferente. Las decoraciones navideñas que ayer me habían parecido una burla cruel ahora eran solo objetos. Ni buenos ni malos. Solo cosas que había comprado para una celebración que no iba a suceder. Decidí dejarlas puestas. No porque siguiera guardando esperanza. No porque pensara que Tatiana cambiaría de opinión. Sino porque eran bonitas. Porque me gustaba cómo se veía mi casa iluminada. Porque merecía tener una Navidad linda aunque la pasara sola. Porque yo también importaba. Saqué una libreta vieja que tenía guardada en un cajón de la cocina. Empecé a escribir. Primero solo números. Fechas y cantidades. Cada vez que le había transferido dinero a Tatiana. Cada vez que me había pedido algo. Empecé desde que se casó con Ricardo hace 6 años. La lista creció rápidamente. Página tras página de transferencias. Algunas que recordaba claramente. Otras que había olvidado. Y algunas que no recordaba haber autorizado, pero que ahí estaban en mis estados de cuenta. Cuando terminé de revisar todo, sumé el total. $63,200.
No 40.000 como había calculado mentalmente. 63.000. Casi todo lo que había ahorrado en 20 años de trabajo. Dinero que había ganado cosiendo vestidos de novia, arreglando pantalones, haciendo dobladillos, reparando cierres. Trabajo honesto pero agotador que me había dejado la espalda permanentemente adolorida y los dedos callosos. $63.000 que habían salido de mis cuentas y entrado en la vida de Tatiana. ¿Y qué había recibido a cambio? Llamadas cada vez más espaciadas. Cancelaciones constantes. Promesas rotas. Y finalmente, la declaración clara de que yo no importaba. De que otros eran prioridad. De que mi amor no valía nada. Pero lo más doloroso no era el dinero en sí. Era lo que el dinero representaba. Era darme cuenta de que mi hija solo me buscaba cuando necesitaba algo. Que su amor tenía precio. Que nuestra relación se había convertido en una transacción comercial donde yo era el banco y ella la cliente que nunca pagaba sus deudas. Escribí todo esto en mi libreta. No porque quisiera usar esta información en su contra. No porque planeara reclamarle cada peso. Sino porque necesitaba verlo escrito. Necesitaba que fuera real fuera de mi cabeza. Necesitaba evidencia física de que no estaba exagerando. De que no estaba siendo dramática. De que tenía derecho a sentirme como me sentía. Francisca tocó a mi puerta a media mañana. Traía pan dulce recién horneado y esa expresión preocupada que siempre tenía cuando venía a visitarme. «Te ves diferente», me dijo mientras se sentaba en mi sala. «No sé qué es, pero hay algo distinto en ti». Le conté todo. Cada palabra de la conversación con Tatiana. Cada palabra cruel que había salido de su boca. Y luego le conté lo que había hecho. Cómo había removido su acceso a mis cuentas. Cómo había cambiado todas las contraseñas. Cómo había decidido protegerme. Francisca me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, ella tenía lágrimas en los ojos. «Bien hecho, Olga. Ya era hora de que te defendieras. Ya era hora de que pusieras límites. Tengo miedo, Francisca. Miedo de perderla completamente. Miedo de que cuando se dé cuenta de lo que hice me odie. Miedo de quedarme completamente sola». «Ya estás sola, Olga. Ya te dejó sola. Lo único que hiciste fue dejar de financiar tu propio abandono». Tenía razón. Lo sabía. Pero escucharlo dicho en voz alta dolía de una forma diferente. Era aceptar una verdad que había estado evitando durante años. Mi hija ya no me quería. O tal vez nunca me había querido de verdad. Tal vez solo quería lo que yo podía darle. Y cuando eso se acabara, yo también dejaría de existir para ella. Pasé el resto del día organizando mis documentos. Guardé copias de todos los estados de cuenta. Documenté cada transferencia. Hice una lista detallada de cada vez que le había dado dinero y para qué supuestamente era. No porque pensara que lo necesitaría, sino porque quería tener claridad. Quería poder ver con mis propios ojos la magnitud de lo que había pasado. También revisé mis gastos de los últimos meses. Cuánto había gastado en decoraciones navideñas. Cuánto había separado para comprar el pavó y toda la comida para la cena. Cuánto había planeado gastar en regalos para Tatiana y Ricardo. Sumando todo eran casi $2.000. $2.000 para una celebración que nunca iba a suceder. Tomé una decisión. Cancelé el pedido del pavó. Devolví algunas de las decoraciones que todavía tenían etiqueta. Guardé el dinero que había separado. Y decidí que si iba a pasar la Navidad sola, al menos la pasaría sin deudas. Sin haber gastado dinero que no debía gastar en personas que no me valoraban. La noche cayó temprano como siempre en diciembre. Encendí las luces del arbolito porque me gustaba cómo se veían. Me preparé una cena simple. Me senté a comer sola en mi mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí miserable. Me sentía en paz. Una paz extraña y nueva, pero paz al fin. Sabía que vendría la tormenta. Sabía que en algún momento Tatiana intentaría acceder a las cuentas y se daría cuenta de que ya no podía. Sabía que me llamaría. Sabía que habría confrontación. Pero ya no tenía miedo. Porque finalmente había hecho algo por mí misma. Finalmente me había elegido a mí sobre mi necesidad desesperada de mantener una relación que solo existía cuando yo daba algo. No tuve que esperar mucho.
Fueron exactamente 16 horas después de haber bloqueado las cuentas cuando escuché los golpes furiosos en mi portón. Golpes desesperados que resonaban en toda la calle. Miré el reloj. Eran las 8 de la mañana. Me asomé por la ventana y ahí estaba ella. Tatiana. Mi hija. Pero no era la mujer fría y distante que me había hablado por teléfono. Era alguien completamente diferente. Tenía el cabello desordenado, los ojos rojos e hinchados, la ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta, y su rostro mostraba una desesperación que nunca antes había visto. Golpeaba el portón con ambas manos, una y otra vez, gritando mi nombre. Mamá. Mamá, abre. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, por favor. Esto es urgente. Mamá. Me quedé parada detrás de la ventana mirándola. Parte de mí quería correr a abrirle como siempre había hecho. Como hacen las madres. Esa parte que todavía la recordaba de niña. Esa parte que no podía soportar verla sufrir. Pero había otra parte. Una parte nueva que me mantenía quieta. Que me recordaba sus palabras. Ellos son prioridad. No esperes que vamos a recibirte. Una parte que me decía que esta desesperación no era por mí sino por lo que yo tenía. Dejé que siguiera golpeando durante 5 minutos completos. 5 minutos donde ella gritó. Donde lloró. Donde suplicó. Y yo solo observaba desde la ventana procesando la escena. Finalmente caminé hacia la puerta. No corrí. No me apresuré. Caminé despacio. Con calma. Con la dignidad que había estado recuperando en las últimas horas. Abrí el portón pero no salí. Me quedé en el umbral de mi casa mirándola. Ella se quedó congelada por un segundo al verme, como si no esperara que realmente abriera. Luego trató de entrar, pero yo no me moví del camino. Necesitamos hablar, mamá. Ahora. Podemos hablar aquí, Tatiana. Su rostro mostró sorpresa. Luego confusión. Luego enojo. Aquí, en la calle, para que todos los vecinos escuchen. Si tienes algo que decirme, puedes decirlo aquí. O podemos hablar en otro momento cuando estés más calmada. No puedo estar calmada, mamá. ¿Qué hiciste? ¿Por qué me bloqueaste de las cuentas? Intenté hacer una transferencia esta mañana y me dice que ya no tengo acceso. ¿Qué está pasando? Ahí estaba. La verdadera razón de su visita. No había venido porque me extrañaba. No había venido porque sintiera remordimiento por sus palabras crueles. Había venido porque necesitaba el dinero y ya no podía acceder a él. Decidí que era mejor proteger mis cuentas, Tatiana. Son mis cuentas. Mi dinero. Y ya no me siento cómoda compartiendo ese acceso. Proteger tus cuentas. ¿De quién? De mí. Soy tu hija, mamá. ¿Cómo puedes desconfiar de mí así? No se trata de desconfianza. Se trata de que ya no necesitas ese acceso. Tú misma me lo dejaste claro. Tienes tu propia vida. Tu propia familia. Tus propias prioridades. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. Podía ver cómo procesaba lo que acababa de decir. Cómo buscaba un argumento. Cómo trataba de encontrar la forma de manipularme como había hecho tantas veces antes. Esto es por lo de la Navidad, ¿verdad? Estás enojada porque no voy a ir a tu casa. Eres increíble, mamá. Me castigas quitándome el acceso al dinero solo porque no hago lo que tú quieres. No es un castigo, Tatiana. Es una decisión. Una decisión de cuidar lo que es mío. De proteger mi futuro. De dejar de financiar una relación unilateral. Unilateral. ¿Qué significa eso? Yo siempre he estado para ti, mamá. ¿Cuándo, Tatiana? ¿Cuándo has estado para mí? En mi cumpleaños que pasé sola. En el Día de las Madres que también pasé sola. En el aniversario de tu abuela cuando fui sola al cementerio. Dime cuándo has estado. Su rostro empezó a cambiar. La desesperación se convirtió en furia. Caminó 2 pasos hacia mí con los puños apretados. ¿Sabes qué, mamá? Estoy cansada de tus reproches. Estoy cansada de que me hagas sentir culpable por tener mi propia vida. No puedo estar disponible para ti todo el tiempo. Tengo responsabilidades. Tengo un esposo. Tengo una vida. Y yo también, Tatiana. Yo también tengo una vida.
Y también tengo derecho a decidir qué hago con mi dinero. Ese dinero me lo habías prometido. Dijiste que siempre ibas a ayudarme. Que para eso estaban las madres. Ayudarte sí. Financiar cada capricho tuyo no. Revisé mis estados de cuenta, Tatiana. $63,000 en 6 años. $63,000 que te di sin preguntar. Sin pedir nada a cambio. ¿Y qué recibí? Cada vez menos llamadas. Cada vez menos visitas. Hasta que finalmente me dijiste que otros son prioridad. Ella se quedó callada. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de rabia. De frustración. De alguien que acababa de perder el control sobre algo que creía tener garantizado. Necesito ese dinero, mamá. Lo necesito de verdad. Tenemos deudas. Muchas deudas. Y pensé que podía contar contigo. Siempre has podido contar conmigo. Pero ya no más. Ya no voy a ser tu solución cada vez que tomes malas decisiones. Ya no voy a vaciar mis cuentas para llenar las tuyas. No puedes hacerme esto. Ya lo hice, Tatiana. Y no voy a cambiar de opinión. Ella dio un paso atrás. Me miró con una expresión que nunca había visto. Una mezcla de odio y desesperación. Luego señaló hacia mi casa. Hacia las decoraciones navideñas que todavía brillaban en las ventanas. Esto es lo que eres, mamá. Una mujer amargada y sola que usa el dinero para controlar a la gente. Por eso mi papá te dejó. Por eso estás sola. Por eso nadie te quiere. Cada palabra fue diseñada para herirme. Para quebrarme. Para hacer que cediera como siempre había cedido. Pero esta vez las palabras no llegaron a su destino. Esta vez rebotaron contra algo sólido que se había formado dentro de mí en las últimas horas. Si usar mi dinero para protegerme me hace amargada, entonces sí, soy amargada. Si poner límites me hace estar sola, entonces sí, estoy sola. Pero prefiero estar sola con dignidad que acompañada siendo usada. Tatiana abrió la boca para decir algo más, pero justo en ese momento escuché una voz detrás de mí. «Todo bien aquí, Olga». Era Francisca. Había escuchado los gritos y había venido a verificar. Se paró junto a mí en el umbral. Una presencia silenciosa pero poderosa. Un recordatorio de que no estaba completamente sola. De que había personas que sí me valoraban. Tatiana miró a Francisca con desprecio. Luego me miró a mí. Y finalmente dijo las palabras que confirmaron todo lo que yo había temido. «Sabes qué, mamá. Si no vas a ayudarme, entonces no tenemos nada más que hablar. No me vuelvas a buscar. No me llames. No quiero saber nada de ti». Y se dio la vuelta. Caminó hacia su carro que estaba estacionado frente a mi casa. Se subió dando un portazo. Y se fue dejando marcas de llanta en la calle. Me quedé ahí parada viendo cómo desaparecía. Viendo cómo mi hija se alejaba tal vez para siempre. Y en lugar del dolor desgarrador que esperaba sentir, solo había un vacío extraño. Un vacío que no era completamente malo. Era el vacío que queda cuando finalmente sueltas algo que te estaba lastimando. Francisca puso su mano en mi hombro. «Hiciste lo correcto, Olga». Asentí porque no confiaba en mi voz. Entramos a la casa y cerré la puerta. Me senté en mi sofá y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Pero no eran las mismas lágrimas de antes. No eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de liberación. Pasaron 3 días de silencio absoluto. 3 días donde mi teléfono no sonó ni una sola vez con el nombre de Tatiana. 3 días donde yo tampoco busqué comunicarme con ella. Francisca venía cada mañana a tomar café conmigo. No hablábamos mucho. Solo nos sentábamos juntas en mi sala mientras el sol entraba por la ventana. Su presencia era suficiente. Me recordaba que seguía siendo una persona que merecía compañía. Que merecía respeto. El 4.º día recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pero algo me dijo que lo hiciera. «Señora Mercedes. Habla el doctor Severino Reyes. Soy abogado. Me contactó su vecina Francisca Quintero. Me gustaría reunirme con usted para discutir su situación familiar». Francisca había tomado la iniciativa sin decirme nada. Había buscado ayuda legal para protegerme. Al principio me molesté. No quería llevar las cosas a ese nivel.
Pero luego recordé las palabras de Tatiana, las amenazas implícitas, la desesperación en sus ojos. Y entendí que Francisca tenía razón. Necesitaba protección. El doctor Reyes vino a mi casa esa misma tarde. Era un hombre de unos 50 años. Elegante pero cercano. Se sentó frente a mí en mi sala y escuchó toda mi historia sin interrumpir. Le mostré los estados de cuenta, la lista de transferencias, todo documentado. Cuando terminé de hablar, él asintió lentamente. Señora Olga, legalmente usted no tiene obligación de darle dinero a su hija. Ese dinero es suyo. Las transferencias fueron voluntarias por su parte. Pero necesitamos asegurarnos de que ella no intente reclamar nada o causarle problemas. Voy a preparar una carta formal estableciendo que usted revocó todos los accesos a sus cuentas y que no tiene intención de realizar más transferencias. Eso quedará documentado por si en el futuro hay algún problema. Me sentí aliviada de tener a alguien profesional ayudándome. Alguien que veía la situación con claridad y sin la carga emocional que yo llevaba. Firmé los documentos necesarios. El doctor Reyes se llevó copias de todo. Y por primera vez sentí que estaba realmente protegida. Una semana después, Francisca recibió información a través de una conocida que trabajaba en el banco. Tatiana y Ricardo habían intentado solicitar un préstamo grande. Casi $30,000. El préstamo fue negado. Al parecer tenían múltiples tarjetas de crédito con deudas acumuladas. Pagos atrasados. Un historial financiero desastroso. Todo empezó a tener sentido. Los pedidos constantes de dinero. Las urgencias que nunca terminaban. La desesperación cuando perdió acceso a mis cuentas. No era solo que vivieran por encima de sus posibilidades. Era que estaban completamente hundidos en deudas y yo había sido su salvavidas. Un salvavidas que usaban sin consideración hasta que decidí cortarlo. La revelación no me dio satisfacción. Me dio tristeza. Tristeza de ver en qué se había convertido mi hija. En alguien que mentía, que manipulaba, que usaba a su propia madre como fuente de dinero mientras vivía una vida que no podía pagar. Pero también me dio claridad. Claridad de que había hecho lo correcto. De que si hubiera seguido dándole dinero solo estaría facilitando su autodestrucción. Llegó la Navidad. Me desperté esa mañana sintiéndome extrañamente tranquila. Preparé mi café. Me senté junto a la ventana. Las decoraciones seguían ahí. El arbolito seguía brillando. Pero ya no me causaban dolor. Eran solo bonitas. Nada más. Francisca vino a almorzar. Trajo tamales que había hecho y ponche caliente. Nos sentamos en mi mesa. Solo nosotras dos. Y fue una Navidad linda. Diferente a lo que había imaginado. Diferente a lo que había planeado. Pero genuina. Real. Con alguien que realmente quería estar ahí. Hablamos de nuestras vidas. De nuestros hijos que se habían alejado. De cómo ambas habíamos dado tanto esperando que eso asegurara amor. De cómo habíamos aprendido tarde que el amor verdadero no se compra. No se negocia. Simplemente está o no está. Cuando Francisca se fue esa noche, no me sentí sola. Me sentí en paz. Una paz que no había sentido en años. La paz de saber que estaba bien. Que había sobrevivido. Que había puesto límites. Que me había elegido a mí misma. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Empecé a coser más. Retomé clientes que había descuidado. El trabajo me mantenía ocupada y me daba propósito. Ahorré dinero de nuevo. Esta vez solo para mí. Para mi futuro. Para mi seguridad. Tatiana nunca volvió a buscarme. Nunca hubo una disculpa. Nunca hubo un intento de reconciliación. Y aunque dolió al principio, con el tiempo lo acepté. Acepté que algunas relaciones no pueden salvarse. Que algunas personas solo te quieren cuando les das algo. Y que está bien dejarlas ir. Empecé a salir más con Francisca. Íbamos al mercado juntas. Al parque. A tomar café en las tardes. Conocí a otras mujeres de nuestra edad que también estaban navegando la soledad de tener hijos que se habían alejado. Formamos un grupo pequeño. Nos reuníamos cada semana. Y descubrí que no estaba sola. Que mi historia no era única.
que muchas habíamos sacrificado todo por nuestros hijos solo para descubrir que eso no garantizaba su amor. Un día, 6 meses después de todo lo que había pasado, estaba en el mercado cuando vi a Tatiana. Estaba con Ricardo. Se veían cansados, preocupados. Discutían en voz baja sobre algo mientras miraban los precios de la comida. Me vieron. Nuestras miradas se cruzaron por un segundo. Vi sorpresa en sus ojos. Tal vez esperaba que yo corriera hacia ella, que le suplicara que volviéramos a hablar, que le ofreciera dinero de nuevo. Pero yo solo asentí levemente. Un reconocimiento breve. Y seguí caminando. No con rencor. No con odio. Simplemente seguí con mi vida. Porque había aprendido algo fundamental. Había aprendido que yo también importaba. Que mi paz importaba. Que mi dinero importaba. Que mi dignidad importaba. Ahora tengo 63 años. Vivo en la misma casa pequeña. Sigo cosiendo. Sigo tomando café junto a la ventana cada mañana. Pero ya no espero que el teléfono suene con el nombre de Tatiana. Ya no espero visitas que nunca llegan. Ya no vivo para alguien más. Vivo para mí. Y he descubierto que eso no es egoísmo. Es supervivencia. Es justicia. Es amor propio. A todas las mujeres que están escuchando esto. A todas las madres que se sienten invisibles. A todas las que dan y dan esperando que eso les asegure un lugar en el corazón de sus hijos. Les digo esto con toda la experiencia de quien aprendió de la forma más dolorosa. Su valor no depende de cuánto pueden dar. Su valor existe simplemente porque existen. Poner límites no las hace malas madres. Las hace mujeres con dignidad. Y si sus hijos solo las buscan cuando necesitan algo, entonces no están perdiendo amor al alejarse. Están ganando paz. La Navidad pasada la pasé sola según los estándares de Tatiana. Pero según mis nuevos estándares, la pasé acompañada. Acompañada de mi dignidad. De mi paz. De mi amor propio. Y esa es la mejor compañía que he tenido en años. Mi nombre es Olga Mercedes. Tengo 63 años. Y finalmente aprendí que está bien elegirme a mí misma. Que nunca es tarde para poner límites. Y que el amor verdadero no necesita ser comprado. Simplemente es. Y si no es, entonces no vale la pena el precio que te están pidiendo pagar. Esta es mi historia. Y si resuena con ustedes, si alguna vez se han sentido así, quiero que sepan que no están solas. Que merecen respeto. Que merecen amor genuino. Y que tienen derecho a proteger lo que es suyo. No por egoísmo, sino por justicia. Por dignidad. Por amor propio. Porque al final del día, la única persona que está garantizado que estará con ustedes hasta el final son ustedes mismas. Y esa persona merece ser tratada con respeto. Merece ser prioridad. Merece vivir en paz.